Aquí estamos, el poder de la historia. El poder de la historia busca, persigue y quiere anidar esos episodios, esos documentos de la historia que siempre tendrá un asidero permanente de nuestra parte. La historia no es lo que se comenta, la historia es lo que se documenta. Y hablando de historia, siempre será interesante tener este programa para no recrear la historia, sino para comentarla y hacerla valer de documentos que se poseen. Para eso tienen que ser autoridades. Ustedes saben que las autoridades en la historia no se designan por decreto, son carreras. El historiador es una carrera. Es una carrera que tiene un tinte social, es una carrera que tiene una identidad de hechos probatorios, libros, documentos, historias bien documentadas que se plasman a través del cine, a través de la televisión, ahora a través de canales de YouTube, pero fundamentalmente en libros, en documentos. Esa es la historia. Hoy abrimos una saga de varios programas que de una u otra manera tendremos en estudio y en exteriores. Sócrates Suazo Ruiz es un invitado historiador que va a compartir con nosotros historia. De él quiero presentarle que es harto conocido en el ámbito de la historia. Tiene una peculiaridad, maneja como pocos, para no decir como el único, la historia militar de la República Dominicana. Hay buenos historiadores militares, pero en el caso de nuestro invitado se ha especializado, es su carrera, es parte de esa rama militar, pero es un historiador nato. Tiene una ventaja y por eso lo conozco tan bien, es vanilejo. Pero no un vanilejo, es decir, nativo del municipio de Baní, de la provincia Peravia, que fue y estuvo y se va y no y desapareció. Ha estado, vive allá, sale y regresa. Con él me permito decirle que es un buen historiador. Qué gusto saludarle. Encantadísimo, Luisín. Tú sabes que te tengo mucho afecto. Heredado de tu madre, que fue quien me alfabetizó. Qué bien. O sea que esa particularidad de la escuela, que entonces se llamaba Fray Hernán Suárez, que ahora se llama Ana Pérez de Reyes. De modo que es un placer estar aquí, compartir. Sócrates, muchas veces uno quisiera identificar en los preámbulos mucho de asuntos de interés y siempre serán válidos. Pero este es un programa que estamos haciéndolo para un poco edificar parte de esa historia y tenemos el tema seleccionado. Antonio Duverger. Duval. Antonio Duverger Duval. ¿Quién fue él? Bueno, realmente es un dominicano singularísimo, porque nació en Hincha de Joseph Duverger y de Marie Duval. Él un francés blanco y ella una mulata. De modo que Duverger, en el físico de Duverger, está la genética europea y la genética africana. Es un mulato de ojos verdes, y todo el final del siglo XVIII, 1791, cuando empiezan las rebeliones de los antiguos esclavos de Saint-Domingue, y es importante lo que te estoy diciendo, porque lo que se sublevaron no eran haitianos, eran esclavos de Saint-Domingue, de Santo Domingo francés, porque los franceses en ese espacio de la isla, que el padre de esa colonia francesa fue Antonio Osorio por las devastaciones de 1605, 1606. Entonces se fueron asentando ahí bucaneros, filibusteros, primeros ingleses y finalmente los franceses. Y vamos a tener una lucha con los franceses 1705
1791 se efectuó la batalla de la Limonada, o la Limonade, o Valle Real. Y en esa confrontación que ocurrió el 21 de enero de 1691, los criollos, nosotros, desde Higüey, cruzando todo el este, Cotuí, La Vega, Santiago, cruzamos el río Dajabón y vencimos a los franceses matando a más de 400 soldados franceses y al gobernador francés. Y esa victoria eran, ¿cómo la identifican? Nosotros ya teníamos el sentido de ser dominicanos. De ser dominicanos. O sea, estamos hablando de 1600, 2 siglos antes de nuestra independencia. Correcto, porque es que en 1605, 1606 nosotros vamos a hacer la primera revolución criolla de América. Y el jefe de esa revolución criolla de 1605, 1606, Hernando de Montoro, gente como Pedro Enríquez Ureña y don Américo Lugo lo llama el primer ciudadano dominicano, porque ahí nace el sentido de patria. Pues estábamos defendiendo el patrimonio. Con las devastaciones o despoblaciones de Puerto Plata y Montecristi se fundó a Monte Plata y se fundó también Vallaguana con la gente de Vallajá y La Yaguana. Porque es que la gente que nos está escuchando tiene que saber que esta isla, la española como la denominó Colón, en 1508 Nicolás de Obando fundó 15 villas y ciudades y las blasonó, le dio escudo de armas. Es decir, la isla, para que la gente tenga un sentido histórico, fue hasta 1697 cuando se firmó el primer tratado de Risuí. Luego vamos a firmar en la década de 1770 y tanto el tratado de Aranjuez, que definió la frontera, y en 1795 vamos a firmar el tratado de Basilea, mediante el cual España le cedió a Francia todo el territorio. Pero ya había una revolución, o sea, la Revolución Francesa va a producir sus ecos en la isla, y en 1791 empiezan las sublevaciones de los antiguos esclavos de Saint-Domingue, y vamos a tener en 1801 a Toussaint aquí en nuestro territorio. Ahora, ¿qué está ocurriendo con la gente que vive en la frontera o en esos pueblos donde Bixiou, uno de los comandantes de esa revuelta, filmaba el tintero, era el cráneo de un niño blanco? Y cuando Dessalines están redactando la Constitución haitiana, ya se constituye en 1804 el Estado haitiano, que es cuando se puede definir que son haitianos, porque ellos no tienen sentido de nación. Es contrario a nosotros, que desarrollamos a través de la lengua, a través de la costumbre, a través de las epopeyas, mitos, leyendas, cohesión social, desarrollamos el ser nacional. Ahora, una observación. La primera referencia nos situamos en el año 1610, en esa época, y en ese periodo es que se define la frontera. Pero previo a eso, desde no la llegada de Colón, sino 1500 y tanto y 1600, el territorio que hoy pertenece a Haití, ¿qué era? Porque era dominio francés. Dominio español. ¿Qué tipo de dominio español? Totalmente. Y después España lo cede a Francia. Lo cede a Francia porque... ¿Pero qué había en Haití? ¿Y qué tipo de ciudadanos? Quiero irme al detalle preciso. Eran ciudadanos criollos dominicanos. Siempre hubo criollos dominicanos. ¿En Haití? Sí, claro que sí. Lo que ocurre es que a partir de las devastaciones de Osorio, sí, que nosotros dejamos el territorio perdido, botado, sí, esos espacios empiezan a ser llenados por pillos de alta mar, es decir, por filibusteros, por bucaneros, y nos rompemos la estructura social. La cohesión social se rompe con las devastaciones de Osorio. Aquí hay una particularidad, es que la esclavitud, como la vamos a conocer en Cuba, como se conoció en toda Sudamérica, en el Caribe insular y el Caribe de Centroamérica, aquí fracasó la esclavitud,
Porque en 1522 ocurre la primera sublevación de los esclavos del ingenio de Diego Velázquez, de Diego Caballero y de Diego Colón. Es decir, que en 1518 ocurrió la sublevación de Enriquillo, y nosotros, por ejemplo, que podemos datar, tú y yo que somos del sur, podemos datar muy bien por dónde subían esos negros, y tú vas a encontrar en toda la cordillera central, incluso un sitio que hay entre San José de Ocoa y Padre de las Casas, que se llama El Maniel, porque eran los pueblos que creaban los negros alzados, y esos negros alzados, nosotros somos el primer pueblo mestizo de América, porque en el segundo viaje de Colón vienen 1.500 hombres y mujeres, y en 1502 vienen 2.500 hombres y mujeres con Obando. Y durante todos esos años se creó el primer pueblo mestizo de América. Ahora vamos a crear el primer pueblo mulato de América, porque donde primero llegan los negros es aquí. Entonces, negros cuya procedencia original es de África. De África, todo de África. Primero bajo el conducto de los franceses. No. Los portugueses originalmente eran los que traían los negros. Sí, porque los portugueses han estado metidos en toda esta historia y se menciona poco. ¿Por qué? ¿Porque no eran muy pillos o porque no eran muy diestros? No, porque no fomentaban colonias. Es a partir de la bula del Papa que le da, mediante esa bula, divide el espacio entre Francia, entre España y Portugal. Por eso le toca a Portugal el Brasil. Y de ahí entonces viene el portugués, portuguiño, relacionado con Brasil. Perfecto. Es decir, y España se queda con su español. Sí, porque es que además uno tiene que imaginarse todo el espacio que le tocaba a España. ¿Cuántos millones de españoles había para poblar todo esto? Tan pronto España... Con ese espíritu conquistador que ellos siempre han tenido. Correcto. Sí, porque es que ellos están traficando esclavos desde antes del descubrimiento de América. Y también Francia. Y Francia, sí. Después Francia, ya para 1522 se avistan en la costa norte unos navíos que alertan a los españoles. Ya en 1538 aparecen unos piratas franceses por Pueblo Viejo de Asua, porque la gente no sabe que Asua no era donde está Asua ahora, sino Pueblo Viejo de Asua, hasta 1751, cuando un terremoto destruyó al Pueblo Viejo de Asua y mudan el pueblo. Que entonces, era cuando se llamaba Azúa. Azúa. Entonces, ahí empezamos en 1543 a construir la muralla de Santo Domingo, la que da frente para defendernos de las agresiones piratas. De los piratas del Caribe. Correcto. Y no solamente eso, sino que ya los demás países europeos que han entrado en una etapa de desarrollo capitalista le van a arrebatar esta fortuna que se encontró un país acabado de salir del feudalismo, como es el caso de España. Porque en España van a ocurrir acontecimientos tan extraordinarios como la expulsión de los árabes, de los moros. De lo que hicieron en España. Sí, correcto, de los que hicieron en España. Que se gestó en la Alhambra, que es esa ciudad, en la Alhambra. Sevilla, Córdoba. Bueno, aquí sur, tenemos parte de este programa de Andalucía, y ha quedado documentado de que desde los aljibes, los baños, el acueducto, se lo hacen los árabes a los españoles. Lo hacen los árabes para ellos. Para ellos. Sí, porque era su territorio. Era su territorio, era la expansión. Y en la Alhambra y en esas ciudades, la estructura y el diseño es árabe. Es árabe. Incluso la ciudad de Santo Domingo es mora, es una ciudad mora. No tenemos balcones, son los franceses que van a introducir el balcón. Los balcones, el Palacio de Bolgelá. No tenía, bueno, ahí está. Que es un anexo. Sí. Eso exterior, bueno, tú tienes un coproductor que es arquitecto fundamentalmente en ese ámbito, un hombre de una cultura vastísima. Y en ese tiempo también ocurre la expulsión de los judíos sefardí de España. Sí. Bueno, volvamos a 1791. En ese proceso empieza la matanza de blancos y mulatos en lo que hoy es Haití, en Saint-Domingue.
Y los padres, que van a coincidir con los padres de Pedro Santana, que nace en 1801 en Hincha, tienen que huir. Y los padres de Antonio Duvergé van a huir y a refugiarse en nuestro territorio. Y ambos, los padres de ¿Hincha Pedro, está ubicado justo en qué lugar este momento? más Hincha está más o menos en el centro de la isla. En la frontera, evidentemente. En la frontera, evidentemente. Un poco más allá de la frontera. Más allá de la Más frontera. allá de la frontera. Entonces, a lo que vamos a tener... Que no hay reparo en decir territorio haitiano hoy día. Sí, pero Hincha se pierde posterior. Ahí Ok. vamos a llegar. Entonces, vamos a tener que los padres de Antonio Duvergé pasan por lo que es Sabana Perdida, por donde pasaron los padres de Pedro Santana, llegan al Ceibo y siguen para Hormiguero, Puerto Rico. Por eso Antonio Duvergé Duval va a nacer en 1808 en Hormiguero, Puerto Rico, una zona cañera y boscosa. Y como él nació prácticamente en el bosque, le dicen boy, muchacho del bosque. Vienen y se instalan en el Ceibo y posteriormente se trasladan a San Cristóbal y a Baní. Incluso tú conociste el bohío de Antonio Duvergé. Sí. Esa vinculación de... Estamos hablando del Antonio, 1810, él nació en el 1808. Estamos hablando de 1830. 20. Sí, correcto. Ya era un muchacho, un adolescente, un joven que se casa con Rosa Montaz. ¿Qué oficio tenía Sócrates? El oficio era cortador de madera, exportador de madera, porque es el oficio del sur. Y se mandaban en unas goletas esa madera, que eso correcto. era. Y ahí, en San Cristóbal, él se hace trinitario porque estableció una relación con Francisco de Rosario Sánchez y socio de Ramón Matías Mella, que está como preposé, un funcionario, porque hay una particularidad en Sánchez y en Mella y en Duarte, que todos de una población de un 95% analfabeta, ellos sabían leer y escribir. Entonces dominaban los números. Mella se casa, siendo funcionario preposé en San Cristóbal, con una banileja que se llamó María Josefa Brea Hernández, hija en el segundo matrimonio de José Geltrudis Brea Tejeda, un prócer, un héroe, incluso un hombre, un héroe de la batalla de la Estrelleta. Y ahí en San Cristóbal se conocen y se hacen socios en el corte de madera. ¿Tú sabes quién era el abogado de ellos? Tomás Bobadilla. Tomás Bobadilla, siendo muy amigo de Mella, que le llevaba, le notarizaba sus actos, y siendo abogado de Pedro Santana, establece el vínculo entre los trinitarios y los conservadores. El viejo zorro, funcionario del gobierno haitiano entre 1822 y 1844, fue juez de la sublevación de los Alcarrizos de 1823. Y entonces es que cuando ve el proyecto de lo que se llama el Manifiesto de los Pueblos del Este, redactado por Francisco de Rosario Sánchez, él lo hace lo de corrector de estilo. Y se atribuye la paternidad de ese manifiesto. Y ahí está la firma de Antonio Duvergé y de los grandes hombres del momento. Y entonces, ¿tú sabes cuál fue una actividad como trinitario que hizo Antonio Duvergé? Músico. Antonio Duvergé, junto con Gabino Puello, cuyo oficio era de ser músico, y llevaba fiestas patronales a todo el sur, pero también difundían las ideas de la separación. ¿Quién dirigía la nación, Louverture?
no, En ese momento, Boyer, hasta 1843, cuando... Porque los haitianos se posicionan en 1801. No, los haitianos ya definen el Estado nacional sí. En 1804. Cuando nos invade Toussaint es el que nos invade en 1801. En 1802 nos invade Dessalines y en 1804 Pétion. ¿Pero quién es Pétion? Pétion, un hombre, un mulato, culto, que estudió en la Sorbona de París junto con Simón Bolívar. Por eso la alianza, por eso los haitianos no nos reconocen la independencia de Núñez de Cáceres de 1821, porque ellos le dieron armas, hombres y dinero a Bolívar. Un espacio, te solicito, te pido un entremés. Previo al 1801, cuando se produce la primera invasión, 3 años después, y ellos toman el dominio hasta 1822. Hay un tema, hasta 1844, ese periodo del 1800. Vamos al 1700, ese siglo. Haití, los haitianos, ¿qué eran? ¿Qué hacían? Esclavos. Mírate. Cuyo origen eran de África. Africanos. Y Congo, cuyo traslado con todas las malas artes de los franceses. No, de todo el que traficaba. De todo, de portugueses, franceses, británicos. Era un negocio. Una carga. Era la vida. Era la vida. Ellos eran lo que hoy es un saco, transportarlo. Correcto, y tenían que hacer esclavos. Esclavos, sí. Y de esa esclavitud es que surge es la esencia del pueblo haitiano. Pero es que Haití, Saint-Domingue, porque es que hasta que no llegamos a 1804 no podemos decir Haití. Es obvio. Santo Domingo francés, Saint-Domingue, es de todas las colonias que tenía Francia en las Indias Occidentales, Haití, Saint-Domingue les reportaba mayores ganancias. ¿Por qué? El desarrollo ¿Por alguna condición que hubiese en la tierra? No. ¿Por qué? La tecnología y el sistema de plantación que ellos establecieron en Haití. La vida útil de un esclavo duraba 5 o 6 años. A los 6 años ya era un bagazo humano. Esa era la maquinaria de explotación y misericordia. Más impresionante de la historia. Sí, eso es lo más impresionante. Es un dinero sucio. Era un gazapo. Sí, un gazapo. Entonces, en ese flujo permanente, Dessalines es un africano. Es que hay comandantes de lo que se llamó la revolución haitiana, que nacieron en África. No, y el genotipo, y la forma, y el contenido. Entonces, entonces, en ese periodo posterior surge Antonio Duvergé. Sí, correcto. Entonces, huyéndole a esa matanza de blancos y mulatos, sus padres huyen hacia nuestro lado, porque la gente no entiende que muchos franceses se salvaron de este lado, que tú los encuentras, Pelletier, los Bisonneau, los Béliard, son de origen francés que se refugiaron aquí. En Mao, la provincia Valverde, ahí se refugiaron muchísimos franceses. Y huyendo de esas matanzas, entonces va a surgir un hombre fundamental. Y tú dices, bueno, ¿cuál es el oficio de este hombre? Este hombre que no era un letrado. Cuando tú ves su ficha, su hoja de vida, la caligrafía de Antonio Duvergé, tú te das cuenta que sus escritos están llenos de faltas ortográficas. Son algunos semi-analfabetos o analfabetos sagrados. ¿Qué tipo de escuela había en ese periodo del 1800 hasta el 44 desde el punto de vista académico, ¿qué tipo de el francés? Escuela particular. El francés estaba establecido, era obligatorio para redactar los documentos. ¿El idioma oficial cuál era? No, porque nosotros nunca hablamos francés, nosotros somos resistentes. y toda la actividad se desenvolvía en español, pero
lo jurídico, eran documentos en francés. Ahora, ¿cuál es la educación particular? La señorita Montilla fue que alfabetizó a Juan Pablo Duarte. En la ciudad colonial lo que habían las escuelitas de Mérida, de Baní, Sí. que uno lleva su Sí. Esas escuelitas preparatorias. Escuelitas preparatorias. Duvergé no tiene mayores preparación que esa. Ahora es un hombre que va a desarrollar condiciones natas para dirigir, para mandar. ¿Dónde forja el estamento militar de Antonio Duvergé? ¿Cuál es la llave, la clave? La clave es porque el machete. ya me había dicho que él su oficio era maderero. Maderero. Pero es que mandar... Que dista mucho de la parte militar. ¿Dónde hace el link, el clic para convertirse en lo que fue? En el oficio. En el oficio de mandar hombres, del trabajo rudo y de la necesidad y de la vocación patriótica que él empeñó rápidamente. ¿Qué rango militar tuvo? General de división. El más alto. Para la época era un general de 2 estrellas. Era el más alto escalafón dentro de la ¿Lo milicia. estudió o se incorporó o le llegó? Se incorporó. Y muy temprano, la noche del 25 de febrero de 1844, Sánchez lo convoca. ¿Dónde estaba Duvergé? En Baní. Y viene con Rosendo Oquío. Perdóneme. Estamos en una conversación que hoy tendremos tiempo, pero evidentemente va a tener un segundo capítulo en un siguiente programa, conversando de Antonio Duvergé. Como ustedes saben, les presenté Sócrates Suazo Ruiz, es historiador, tiene la peculiaridad de ser un historiador también militar, tiene varias categorías en la historia, y de eso estamos conversando y hemos hecho un relato, o nuestro invitado ha hecho un relato, hasta llegar ahora a la época donde surge militarmente Antonio Duvergé. Y estamos hablando en los albores, en el preámbulo del 1844 cuando se gesta. Entonces entra ahí y esa es la narración, en ese punto estamos. Correcto. Entonces Antonio Duvergé indiscutiblemente tenía la destreza para dirigir. ¿Era innato en él? Era nato en él, vigoroso, sabía valiente, dar discurso. Casi hasta la temeridad. Y daba discurso. ¿Qué otra característica tenía? Tenía la característica de la arenga, porque la arenga es una habilidad que hay que desarrollar, porque hay que motivar. Hay que tener tono y tino, y tener voz. Y hacer gestos. Y gestos. Entonces Antonio Duvergé, quizás el ejercicio, el entrenamiento fue dirigiendo hombres en el quehacer del corte y exportación de madera, que la exportaban por Palenque, por un puerto que había ahí en Palenque. ¿Qué familia tenía Antonio Duvergé en ese momento? Tenía su esposa Rosa y tenían dos hijos. Vivía en Baní, entonces llegamos al 25 de febrero. Sí, el 25 de febrero, que lo llama Francisco Rosario Sánchez a la reunión que se efectuó en la casa de la tía de Sánchez, María Trinidad Sánchez, aquí en la ciudad colonial. Y en esa reunión concurrieron hombres de la importancia de Herrera, los Oquío de Baní, habían la gente de San Cristóbal, Monteplata, los pueblos cercanos. ¿En el año eso ya? 1844, 3 días para el grito, para la proclamación. Y le dice en la reunión, no se vaya nadie de Santo Domingo, porque tal día tenemos el golpe, que es un golpe de Estado. La gente piensa en el 27 de febrero como que fue un tiro al aire y una proclamación. Entonces vamos a llegar al 27 con el trabucazo de Mella, que es llegando a las 11 y pico, hasta que corren hacia de la puerta de la Misericordia a la puerta del Conde, y ahí están esperando a Sánchez, porque Sánchez ha tenido que darle unos rodeos para poder llegar
a la convocatoria, y es la 27 al amanecer del 28, ya después de las 12, que se da la arenga, que quien la pronuncia es Tomás Bobadilla. Dios, patria y libertad, que viva la República Dominicana. Y ahí se constituyó en la noche del 27, amanecer del 28, el primer gobierno presidido por Francisco de Rosario Sánchez. Sí, que no se reconoce, pero fue el primero. Sí. Entonces ahí van los Herrera y los O'Keefe, salen a galope para Baní y llegan a la 1 de la tarde. Y después llega Antonio Duvergé, que se ha quedado esperando el acta de capitulación de los haitianos. Y Duvergé llega el 29 a Baní. De febrero. De febrero, que es un año bisiesto, por eso tiene 29 días. El 28 en la tardecita, nosotros allá en Baní, le pusimos la cruz blanca a la bandera haitiana, que era originalmente azul y roja, roja, la bandera francesa. Sí. Y entonces le pusimos la cruz blanca para diferenciarla. Ahí está Manuel de Regla Monta. La caballería banileja sale el 1 de marzo para Asua, a proclamar a Asua, porque teníamos las noticias de que Buenaventura Báez no quería proclamar, porque tenía un pacto con los franceses, el plan le va a ser el protectorado. Sí, porque ahí se comenzaron a dar una serie de conjugaciones y de acuerdos antidominicanos. Antidominicanos. O sea, porque nacimos con 3 tendencias. Sí. La tendencia pro-española, encabezada por Pedro Santana. Claro, que ayudó a nuestra independencia, pero él decía que no teníamos la capacidad para ser nación. Bueno, entonces ahí va a jugar un papel estelar cuando llega Antonio Duvergé, se va con parte de la caballería banileja, que es fundamental para... Y va para Asua. Corre para Asua y obligan a Buenaventura Báez, porque no quería que se proclamara la República. Arriamos la bandera, le pusimos la cruz y proclamamos la República en Asua. Y seguimos los banilejos para... Ya esos son 5 días después de... Correcto. Y vamos haciendo en el camino, Duvergé va plantando las guerrillas. Por eso vamos a tener a Luis Álvarez con un papel estelar. Y la impronta de Duvergé en el enguerrillamiento, el posesionamiento de operaciones retardatrices, se llaman en términos militares, que es el enguerrillamiento para que la vanguardia del ejército haitiano, que nos invadió por 2 sitios, nos invadió por el comendador, Elías Piña, lo que hoy es Elías Piña, Las Matas, San Juan, y por el Jimaní. Por eso vamos a tener la fuente de Rodeo, vamos a tener las Marías, el Paso de las Icoteas, y todo ese proceso tiene el sello de Antonio Duvergé, del enguerrillamiento de Antonio Duvergé, porque Antonio Duvergé tenía un liderazgo en todo el sur como maderero al fin. Sí, que lo conocía. Que lo conocían, claro. Entonces Antonio Duvergé sale de Baní a Asua, sí, y después de ahí... Sigue hacia la zona... ¿Puede decirse que a él se le entregó el sur para controlarlo y ordenarlo y empujar lo que pudiera quedar a los haitianos? Correcto, pero es que él va con un gran respaldo. Primero, la alteridad, el sentido de reconocimiento que tenía la gente sobre su persona y el apoyo de los banilejos. Sobre todo el apoyo de ¿Qué armamento tenían? ¿Qué armamento no? ¿Qué tipo de defensa usaban? Bueno, teníamos lanzas, teníamos machetes, teníamos fusiles de la época y instalamos en Asua 2 piezas de artillería. Una que encabezó Francisco Sollé y otro por José Lejer. Esas artillerías van a ser fundamentales, porque la invasión haitiana viene por 2 avenidas de aproximación, por 2 caminos. La que ya dije, por la zona del Valle de San Juan, y la de Jimaní, el Valle de Neiva. ¿Cuál es la pretensión táctica y estratégica? Bueno, conjuntarse los 2 en Asua y marchar hacia Santo Domingo. Ahora, ¿qué ocurrió? Que las operaciones de guerrilla
que le pusimos retardó el avance, sobre todo de Agustín Sufrón, el impuntual Faustín Sufrón. Y entonces, con el cuerpo de ejército que nosotros nos enfrentamos fue con el del presidente Charles Herald. El factor sorpresa nuestro, las piezas de artillería en el fuerte Resolí. Sí. Y teníamos dividimos nuestro ejército, que eran casi de 3.000 hombres, en 3 cuerpos. Al norte, mirando al oeste, mirando a Haití, estaba Antonio Duvergé y los macheteros. Porque es que cuando Santana llega el 18 de marzo a Azua, que es cuando llega a Azua, él lo que hace es un pase de revista, pase en revista. O sea, ya las tropas están colocadas, porque el genio de Duvergé y de Francisco Soñé, un descendiente de francés que vino con Leclerc en 1801, 1802, establecieron la defensa de Azua. En el centro, una pieza de cañón, y al norte, la otra pieza de artillería con José Leger. Y al sur, en las Clavellinas, estaba Francisco Soñé, y detrás del centro estaban las tropas ceibanas que fueron con Pedro Santana. Ahora, ¿cuál es la característica? Cuando llega Pedro Santana a Azua, ¿dónde está Antonio Duvergé? En el norte, no, él está en Azua, ya está en Azua, porque ya las guerrillas que hemos puesto, hemos estado retrasando la marcha, se han unido a las tropas dominicanas que están en Azua, se han concentrado, hay una concentración, una operación de concentración. Ya Nicolás Mañón, que estuvo en la Fuente del Rodeo, y Vicente Noble, que estuvo en la Fuente del Rodeo, ya están en Azua, porque ya cumplieron la finalidad de ese proceso de retardo. Cuando llega Santana, es el que tiene el más alto rango. Claro, porque él ha sido designado por el gobierno de turno, de la Junta Central Gubernativa, como jefe del ejército expedicionario. ¿Por qué es que Santana llega a la capital con 600 hombres? Sí. O sea, él tenía el grueso. Cuando vino del Ceibo. Vino del Ceibo, donde él había proclamado la República. Claro, sí. El 25. Él tenía eso aquí desde el principio. No, porque eso estaba cuadrado. Sí. Es una operación planificada. Ya los hermanos de Santana desde el 43 están convocados. Duarte viajó y le dio los rangos militares a ellos en 1843. Y entonces vamos a tener que Duvergé, el sello de Duvergé, va a estar presente en todo el sur. En 1844 es el héroe de la batalla de Azua. Correcto. Adelante. Saludos. Adelante. Sí, buenas tardes. Habla el señor Santiago Paulino de aquí, del Sánchez Lupero. Sí. Sí, me está gustando bastante la entrevista que están haciéndole a la historiador. Por favor, ¿cuántos años tiene y cómo es su nombre? Muy bien, me lo hago de vez en cuando. Esto es el inicio de una serie de historias del poder de la historia. Se llama Sócrates Suazo Ruiz, es historiador. Les he dicho que es historiador militar también, pero es un historiador en términos generales. Y va a compartir con nosotros algunos episodios más, algunos vamos a dar a conocer lanzamientos que de parte de él. Es un escritor, tiene varias autorías, pero viene con una producción impresionante precisamente de Antonio Duvergé. Entonces hoy estamos hablando de ese recorrido de la historia, que es fascinante conocer tu historia, recrearla, recordarla, de quién fue Antonio Duvergé. Fíjense cómo lo tenemos ubicado, su papel que jugó, era un maderero, se convirtió, y como tuvo ahí, pero estamos justo en el 1844, en marzo, en Azua, donde llega la icónica figura de Pedro Santana, que ustedes saben que lo de Pedro Santana no tiene madre, porque hizo de todo bueno y después hizo de todo malo desde el punto de vista de que no creían los dominicanos, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, en esa batalla que ellos... Y que les interesa alguna otra llamada más, una pregunta, con gusto se la aceptamos, si no,
estoy corriendo por el tiempo, porque esto van a ser varios programas. Bueno, entonces en la batalla de Asua, los haitianos aplican un concepto de la guerra que es el concepto de masa. Ellos atacan en masa porque tienen una superioridad numérica frente a nosotros. Nosotros estábamos... ¿Y bien armados estaban? Mejor armados que nosotros porque tenían las armas francesas. Sí. Tenían Francia siempre en el medio. Francia en el medio porque en 1801, 1802 ellos se quedaron con todo el armamento de la invasión de Leclerc, de Carlos Emmanuel Leclerc, cuñado de Napoleón. Claro. Y entonces se quedaron con todo ese armamento. Y Haití ya tenía un ejercicio de 40 años de existencia. El Estado había comprado armas y se mantenía al último grito de la moda en armas. Y nos atacan en masa y nosotros, las metrallas nuestras de la artillería se cebó sobre esa masa cerrada con que nos invadieron. Ahora bien, hay un general apellido Héctor que está señalando que hay que atacar la metralla de José Leger, pero cuando ya sube el calor de la batalla, el ataque al arma blanca de Antonio Duvalier se ceba sobre las tropas haitianas. Y ellos se retiran al Jura, y es cuando llega el general Agustín Suffrón, que era la división que venía por Jimaní. Y ahí nosotros, convencidos con la información de inteligencia que teníamos, que se había sumado el otro cuerpo del ejército, entonces nosotros decidimos, en una junta militar presidida por el general Santana, retirarnos a Sabanabuey y Baní. ¿Por qué a Sabanabuey? Porque ahí está la Sierra del Número que nos va a proteger, pero dejamos estratégicamente, de manera táctica, dejamos a Antonio Duvalier en el escenario de la plena de Asua, y Antonio Duvalier de algún modo induce a que las tropas haitianas lo persiguieran por las charcas de Asua, suben al Memiso, y en el Memiso se va a dar la gran batalla, porque las tropas haitianas suben siguiendo el lecho de un río seco, y en la medida que suben a las estribaciones de Ocoa, entonces ahí eso se va estrechando y lo cazamos como palomitas, y ahí participan las mujeres de esa zona tirándole piedras, derricándole piedras a los haitianos, de donde se deriva el mote de azuanos tirapiedra. Qué bueno, qué interesante. Aquí quiero casi poner término a esta primera conversación, porque ya tenemos ubicado a Antonio Duvalier en la cima de ese territorio. Sí, correcto. Ahí se va a dar el Pinar y el Perico, que es en esas lomas cercanas a San José de Ocoa. Antes de concluir, estás en la producción, estás trabajando estos textos. Sí, yo tengo un libro que va a salir en agosto, que se llama Orígenes de la Identidad Dominicana. Todo esto desde nuestros aborígenes que vinieron del Orinoco y todo el proceso. ¿Un tomo o más de un tomo? Es un libro de 400 páginas, bellísimo, bellísimo, con imágenes inéditas. ¿Qué tiempo te ha tomado hacer esto? 10 años. Porque ¿tiene mucha documentación gráfica? El libro, vamos a decir que tiene un 65, un 70% gráfico. Muy buenos textos. Es para conocer la totalidad de lo que somos. Debería ir al pensum de la academia, sí, o de la escuela dominicana. Sí, como lectura de consulta. Yo pienso que es un libro para consulta, para conocernos a nosotros mismos. ¿Quién le va a prologar? Si quiere reservarlo. No, lo reservamos para... Claro, para una próxima. Para una próxima. Muchas gracias, Sócrates. Encantadísimo, Luis. Qué ameno, qué interesante, qué fascinante tener un ciudadano con estas dotes de capacidad de expresión, la sintaxis, la perfecta sincronización con el alfabeto, con la gramática,
con la pronunciación. Bueno, un gran honor. Espérate, que tengo una base de Yocasta, Oviedo. Sócrates Suazo Ríos, hoy en El Poder de la Historia. Hemos colocado a Antonio Duvergé. En una próxima entrega hablaremos qué ocurrió con Antonio Duvergé a partir de ahí. Es parte de la historia de la independencia y de la permanencia en la historia de nuestra República Dominicana, que sufrió un episodio de 4 años. Yo digo de la nación dominicana. De la nación, correcto. De la nación. De la nación, porque ocurrieron unos episodios efímeros, por demás, muchas cosas, pero hay muchas cosas que contar de Antonio Duvergé a partir de ahora, porque él es el gestor de la defensa, o sea, de la ofensiva de la defensa dominicana. Y permanente. Y permanente. No tuvo vacilación. No, de ninguna manera. Hasta la próxima. Gracias por su atención.